vez y llevar todo en su sitio y además mirar fuera para no chocar con otros aviones. El altímetro además venía en metros en lugar de pies. Como cada metro son 3 pies, pues un altímetro normal es mucho más sensible, la aguja, que en un altímetro que vaya en pie. Aparte que la velocidad de la avioneta era tan poca que subía o bajaba pues poco. Característico de la enseñanza en vuelo son los altibajos en la moral del alumno. Aquí un día te salía bien la clase y salías diciendo yo es que he nacido para esto. Y al día siguiente te salía mal, tal vez por un poco de turbulencia, y decía, jamás lograré yo hacerme con esta profesión. Mi primer susto lo tuve yo creo que el primer día. Estábamos haciendo un looping que está aquí un poco mal representado, pero bueno, nos da una idea. Y en la parte de arriba, pues para el motor, porque no llegaba gasolina suficiente al carburador. Y entonces yo pensé, pues vaya un momento, qué poca oportunidad, vaya un momento para pararse el motor. Ahora a ver lo que hace el profesor, que menos mal, que yo iba con él, y tendremos que aterrizar en algún sembrado, no sé. Claro, en esta parte de aquí, en esta rama descendente, la hélice fue movida por el aire, tal cual la arrancaba, puesto que no tenía motor de arranque, un mecánico en el suelo, y se puso en marcha sin mayor problema. Y bueno, pues fue el primer susto, también la primera lección que me decía, me queda mucho por aprender. Esta es la siguiente avioneta, esta ya era otra cosa, con su tren retráctil, flaps, luces, radio, ya era otra historia. De ella tengo anécdotas, este es su panel, pero ninguna anécdota que encaje con los requisitos que hoy estamos buscando. Siguiente avión es el T6, este es más potente, como podéis adivinar por el tamaño del motor, también más pesado en la parte delantera. Este es su panel y permitía figuras acrobáticas, pero exigía mucha velocidad. El avión era relativamente lento para ello, así que había que picar mucho contra el suelo para alcanzar la velocidad adecuada y luego tirarle la palanca hacia atrás para subir, etcétera. ¿Qué pasó una vez? Pues que yo tiraba como cualquier alumno con cierta timidez y el profesor me dijo, no, tienes que tirar con mayor decisión. Entonces pensé yo, pues te vas a enterar. Y tiré muy fuerte. Y entonces esto es lo que sucedió, lo que se llama la visión negra, que es que se baja la sangre a las piernas y desaparece de la cabeza y entonces la visión negra es muy incómodo porque de repente dejas de ver. Esto en otros aviones de mayor velocidad, en mayores aceleraciones, exige que el piloto lleve unos zahones que se llaman, que son unos inflas que se ponen en las piernas, etcétera, para presionarlas y evitar que toda la sangre se baje a las piernas. Lo contrario, si se va la sangre a la cabeza es la visión roja y entonces es igual de incómoda, solo que se ve así. Este es el siguiente avión que volé, un avión llamado Saeta, de fabricación nacional. Como veis, reactor, aquí ya no hay hélices, 2 motores, aunque van tan juntitos que no se aprecian ahí. Y bueno, pues ya era otra cosa bastante más moderna. Este es su panel exactamente como el del avión que yo volé, con la única excepción de que esto que aquí se ve es un GPS. Entonces no existía ni muchísimo menos. Aquí vemos, esto que estoy señalando es un tacómetro, mide las revoluciones por minuto del motor. He de contar la anécdota siguiente. En una ocasión, un profesor que estaba en clase nos contó que el caso de que un motor se parase, voy a poner la imagen siguiente, es un tacómetro distinto al que llevaba el Saeta, pero es que no he encontrado una foto del mismo. Empezaba en el 0 aquí, la aguja bajaba, daba toda la vuelta hasta llegar al 20.000, que coincidía con la misma posición del 0. Y además las dos agujas, motor izquierdo y motor derecho, estaban en la misma posición. Entonces un profesor comentó en clase que en caso de parada de un motor, los alumnos teníamos que llevar cuidado porque las revoluciones caerían, volvería la aguja del 20.000 pasando por el 10.000, volvería al 0, quedándose en el mismo sitio. Con lo cual había que saber que el motor se había parado, o bien porque pillásemos a la aguja bajando, o bien por la disminución de velocidad, porque
par de fuerzas no existía al ir los motores tan juntos, o bien porque simplemente la temperatura, presión de aceite se vendrían abajo en el motor correspondiente. Bueno, lo dijo así como muy de pasada. Fijaos por dónde en mi primer vuelo en solitario, ya sin profesor, en ese avión, efectivamente me ocurrió a mí, pero con la suerte de que vi bajar la aguja. Entonces dije, pues sea para el motor, lo que tengo que hacer es ponerlo en marcha, que se permitía un intento, y si no se ponía en marcha, pues volver y aterrizar. Pero a mí se me puso en marcha y lo consideré normal. Así que me bajé y ni siquiera lo apunté en el libro de averías. Lo di por bueno y ya está, pero sí lo comenté y entonces me dijeron que, ¿pero cómo? ¿Qué me dices? Así que mi atención en clase me libró del susto, pero mi ignorancia también me libró del susto, no pasé miedo. Este es el siguiente avión que volé, un DC-3, que aquí se ve muy majo, 2 motores, volvemos a la hélice, motor convencional, magnífico en esta fotografía, pero aquí veis el interior. Era ya muy viejo cuando yo lo toqué por primera vez. Además, los que tenía el Ejército del Aire se habían ido adquiriendo por lotes y con diversos orígenes. Unos procedían de ayuda americana, otros se habían pagado, otros se habían comprado a Iberia. Así que cada uno era de su padre y de su madre. Hasta el punto de que los instrumentos que aquí veis no estaban dispuestos de la misma forma en un avión y en otro hermano. Recuerdo a este respecto que una vez iba a despegar. El dato fundamental para el despegue es saber la velocidad que tiene el avión. Eso se ve en un anemómetro. Y el anemómetro no estaba en el lugar correspondiente, sino que estaba en uno muy raro, abajo a la izquierda. Yo lo había visto en la comprobación del rodaje, pero en el momento del despegue se me perdió. Así que, aprovechando que la pista era larga, despegué con exceso de velocidad y luego lo busqué tranquilamente, porque sabía que en alguna parte estaba. Otro elemento extraño que ocasionó una anécdota es este. Tenía las llaves de los magnetos para el motor izquierdo y derecho, eran algo parecidas a esta, pero cada avión eran también de su padre y de su madre. Y en cierta ocasión, volando sobre la Sierra de Gredos, bastante bajo, por cierto, le dije al copiloto, digo, observa la llave esta, la del motor izquierdo. Bueno, las dos eran iguales, pero yo señalé la del izquierdo, que tiene forma de alfanje, era como muy artística, sin necesidad ninguna. Claro. En ese momento, el motor tosió, dio una explosión extraña. Yo os juro que no toqué la llave, solo la señalé. Pues tosió lo que se llama en nuestra jerga el pedo aeronáutico, ¿no? Bueno, el resto del vuelo no me atreví a decir nada más, ni de alfanje, ni de cimitarra, ni de nada. Aquí tenemos el siguiente avión, que es el Aviocar, un avión de fabricación nacional. Fue un gran éxito mundial en su segmento comercial y en aquella época. Yo, como sabéis, no he sido nunca piloto de la fábrica, sino del Ejército del Aire, pero el mejor reclamo comercial para cualquier fábrica de aviones es que el Ejército del Aire del propio país lo compre y además enseguida. Si no es así, el mercado desconfía. Resultado, la experimentación ya una vez fuera de fábrica de los aviones la suelen hacer los militares del país correspondiente. De hecho, yo tengo una placa por haber sido uno de los primeros pilotos que cumplieron 1000 horas de vuelo en Aviocar, cuando entonces Construcciones Aeronáuticas, que era la fábrica, no daba ni los buenos días. Este es el panel de este avión. Tenía ya algunas novedades tecnológicas con respecto a los aviones que acabamos de ver. Por ejemplo, esto de aquí, este conjunto de rectángulos que veis ahí arriba, es un panel de avisos. Entonces, bueno, previamente a despegar se pulsa el botón este y se ve que todas las luces funcionan. Son lucecitas que nos indican que algo está pasando y están codificadas en colores blanco, ámbar y rojo. Se supone que lo grave ha de ir en rojo. Otra de las novedades tecnológicas que tenía este avión era un detector de partículas metálicas en el motor. Si algo iba mal en el motor, si rozaban unas piezas con otras, se desprenderían partículas metálicas, el aceite se las iría llevando al cárter y al llegar allí
un sensor con imán las atraería y cerraría un circuito eléctrico que encendería una de esas luces. Yo había leído en el manual del avión, ahí en una parte muy pequeña, en letra pequeña, decimos, que si eso ocurría, el motor podía desintegrarse a los 20 segundos. Y entonces pensé que la luz, en lugar de ámbar, debería ser roja, pero la fábrica la había hecho ámbar. Así me ocurrió, quizá por pensar, por gafe, ¿no? Así me ocurrió. Efectivamente, una tarde que estaba yo volando, de repente noté como un ruido muy grande en el lado izquierdo, la luz se encendió a la vez y entonces pues paré el motor porque yo sabía que disponía de algún tiempo que podía ser tan corto como 20 segundos. Confieso que lo paré muy rápidamente, sin asegurarme de que era el motor izquierdo. Podía haber parado el derecho por un error y por una décima de segundo pues haber generado una catástrofe, claro, porque luego tendría que haber parado ese o incendiarse. Otra luz de estas pequeñas que se me encendió, y lo recuerdo todavía, fue llegando a Las Palmas, que era la luz de corte de combustible. Se me había hecho tarde porque el viento en cara había sido repentinamente mucho mayor de lo que la previsión me había dicho. Y nada, cuando se encendió esa luz estaba yo aterrizando, pero me quedaban 20 minutos de vuelo nada más. En este mismo avión me ocurrió una anécdota sobre la que se me pregunta muchas veces si he visto algún ovni. En una tertulia que di sobre esto ya se me preguntó, pero hoy lo voy a describir pintado. Estaba volando entre Salamanca y Ciudad Rodrigo y vi el horizonte tal como lo describo aquí y una luz en el aire que me apuntaba y se encendía y se apagaba de vez en cuando. Empecé a pensar, bueno, pues que era un avión, pero es que la luz no se movía, no iba, ni subía ni bajaba, ni iba a derecha, izquierda, nada. Entonces dije, pues será un helicóptero, pues está sobre el aire, está en el aire, claro. Y las señales son de Morse. Empecé a tratar de interpretar los puntos y las rayas, pero aquello eran todo puntos, no había rayas, tampoco. Bueno, así que dirigí con mucho valor, me dirigí al lugar para hacerle frente al ovni, a ver qué pasaba. Entonces llegué al sitio y vi que el horizonte que yo veía era en realidad falso. El horizonte estaba allí y la luz por debajo. Por lo tanto, era una luz que estaba en el suelo. Y lo que había delante, porque era un atardecer, era niebla y se confundía con el cielo. Era del mismo color. Y a mí me parecía que esta altura, esta distancia horizontal, era la altura vertical de la luz sobre el suelo. Entonces ya una vez que llegué, pues vi que era la carretera Salamanca-Ciudad Rodrigo y esto no era más que una curva. Los coches que venían desde Ciudad Rodrigo, al llegar a la curva, que estaba así como en pendiente, me iluminaban e inmediatamente después se metían debajo del banco de niebla, con lo cual a mí me parecía que se había apagado la luz. Y cuando volvía a encenderse era simplemente que venía otro coche detrás. En esta época, de todas maneras, es que estábamos todos muy mentalizados al tema de los ovnis. Yo recuerdo que haciendo vuelos a baja cota de noche por la zona, pues enseguida los vuelos a baja cota, por ejemplo, se puede saber exactamente la hora y minuto en la que has estado y dónde, ¿no? Y coincidía a veces que salía publicado en el adelanto el aviso de alguien que decía haber visto un ovni esa noche, a esa hora y ese minuto en tal lugar. Y resulta que éramos uno de nosotros. En fin, todo tiene explicación. Como tiene también explicación otra cosa que me pasó, esto ya fue aquí en las cercanías de Madrid. En este mismo avión había embarcado a 16 paracaidistas para ser lanzados. Los lancé, no quedó ninguno a bordo, y al poco nos avisan por radio de que solo se ven 15 campanas de paracaídas abiertas, por lo que dedujimos que uno de los que habían embarcado se había matado y no lo habían visto caer o algo parecido. Se produjo un horrible silencio, pero en el avión no había nadie. Solo quedaba, lo hizo el mecánico, abrir la puerta del baño y allí estaba, escondido, porque no estaba haciendo otra cosa, el menos valiente de los paracaidistas que había embarcado. Esta es una bonanza.
La disposición interior es como la de un coche, 2 asientos delante, 2 detrás. En el puesto del conductor es un avión de enseñanza principalmente. Iba el alumno en prácticas. A la derecha, el profesor, y 2 alumnos detrás esperando su turno. La conveniencia de que fuesen 2 alumnos detrás era no solamente oír las explicaciones que el profesor le iba dando al otro, al compañero, sino que así no había que aterrizar para dejar a uno y coger a otro. El tema está en que para cambiar de posición y que uno de los alumnos de atrás relevase al de delante, pues había que echar el asiento del profesor completamente adelante, el asiento del alumno completamente hacia atrás, inclinar su respaldo y que pasase gateando como pudiera a la parte de atrás y los otros hacer sitio y bueno, imaginaros la situación, el numerito. ¿Qué ocurrió? Que en una ocasión el alumno que salía o dejaba de volar, no sé cómo hizo, dio hacia atrás una patada tremenda a los mandos. El profesor no se lo esperaba, los mandos se fueron hacia adelante, la avioneta se puso en picado inmediatamente, nos quedamos todos asustados, sorprendidos, más que nada, y flotando como astronautas. Y él, que llevaba en la mano un lápiz graso rojo, de los que usábamos entonces mucho, quería agarrarse al techo y lo que hizo fue pintar ininteligibles garabatos en el techo. Dejó aquello una especie de Altamira, de cueva de Altamira. En esta misma avioneta, siendo ya profesor yo, y no volando muy alto, ordené al alumno que cambiase el depósito de izquierdo al derecho o al revés, porque los depósitos, si vas gastando mucho de un lado, el otro empieza a pesar más de la cuenta y desequilibra. Se equivocó. El alumno lo que hizo fue poner el interruptor en la posición de cerrado, que cerraban los dos, con lo cual el motor empezó a pararse inmediatamente. Al darme cuenta que era una cosa simultánea casi, se lo advertí y dije, lo has cerrado. Rectificó el motor, volvió a arrancar y no pasó nada más. Y si observáis, aquí al lado de la cara y los auriculares del piloto se ve una ventanita. El avión no va presurizado, pero se abre la ventanita, pues pasa lo que voy a contar ahora, que en un vuelo apareció una mosca, no sé muy bien de dónde, al cabo de un buen rato de vuelo y empezó a incordiar muchísimo. Entonces se me ocurrió abrir esta ventanita y, aunque no va presurizado, simplemente por la succión del aire que pasa de refilón, chuparía a la mosca. Y así fue mano de santo. Inmediatamente la mosca ¡pum!, apareció en el aire. No sé qué sería de ella. Muchas noches me acuerdo de ella porque de repente notaría un tremendo frío, no lo sé, un silencio muy grande y lo que no sé es lo que haría la mosca. Si bajaría hasta el suelo, en una altura que para ella era enorme, ¿verdad? O desorientada diría, no, tengo que subir más, no sé qué pasaría con la mosca. Luego, si acaso, me ayudáis a reflexionar. Esta avioneta de 2 motores en lugar de 1 es hermana de la anterior, de la misma fábrica. Con ella, haciendo una vez prácticas de toma y despegue, que son muy didácticas porque lo que se hace es que se aterriza y sin frenar, aprovechando la velocidad que se lleva, se configura el avión para despegar nuevamente, se acelera y se despega. Y eso permite hacer muchas prácticas en muy poco tiempo. Claro, lo que hay que hacer es algunas cosas como poner a cero los compensadores, subir el flaps que ha hecho falta para el aterrizaje, pero no para el despegue, etc. Un compañero se equivocó y en vez de subir los flaps, subió el tren. Rectificó enseguida, pero da igual, porque en esta avioneta el circuito es eléctrico y requiere que se complete el ciclo de subir para iniciar el de bajar, o al revés. Con lo cual nos quedamos en el suelo. Un olor tremendo a quemado, un rasponazo en el culo muy grande, arcos de chispas a cada lado. Salimos en cuanto aquello paró a toda velocidad del receptáculo. De la misma fábrica, Beechcraft, es hay que llamarlo ya casi avión, porque tiene también 2 motores, pero son turbohélices. En vez de 4 pasajeros como en o 2 pilotos y 2 pasajeros como en las 2 anteriores avionetas, ya lleva 8 pasajeros más los 2 pilotos. Y además, aquí vemos ahora
iba perfectamente equipado, lo cual era una gran novedad. Era un avión muy moderno en aquel momento, tenía su director de vuelo, su piloto automático. Director de vuelo tenía, por ejemplo, el Avigar, pero no piloto automático. Este ya iba presurizado. Bueno, era un señor avión. Con este me pasó una cosa muy curiosa en Sevilla. Un compañero y yo estábamos en Sevilla, íbamos a despegar aquí, dentro del cuadrado este, y teníamos que volver a Salamanca atravesando Madrid por esta ruta que estoy marcando ahora. Había que pasar por este punto, se llama Hinojosa del Duque. Bueno, total, que entrando en pista, eso era lo normal, la ruta normal. Entrando ya en pista o a punto de entrar, el controlador de Sevilla nos autorizó a hacerlo, entrar en pista, mientras nos daba las instrucciones para después del despegue. Y entre otras cosas, nos dijo que autorizado, así con acento sevillano, viraje derecha, directo al punto Telilla. El punto Telilla. Y dijimos, ¿cuál es el punto Telilla? No veíamos en el mapa ningún punto que se llamase Telilla, además, que es un nombre muy raro para ni siquiera la longitud del nombre es adecuado en aviación. Bueno, pero el punto Telilla, y le preguntamos, ¿me quiere decir dónde está el punto? Sí, punto Telilla, punto Telilla. Y así hablaba el tío. A todo esto estaba viniendo un DC-9 de Iberia a aterrizar en la pista en la que ya habíamos entrado. Situación de lo más incómodo, saber que viene por detrás de ti un avión grande a poner las ruedas donde tú estás. Punto Telilla, y venga a mirar mapas, consultamos distintos, nada. Al final le dijimos, ¿nos dan las coordenadas del punto Telilla? Dice, sí, esto era donde estábamos, Sevilla. Y dijo, Hotel India Julie, que es precisamente Hinojosa, era lo normal. Pero las letras estas, los acrónimos que utilizamos en la jerga aeronáutica, Hotel para la H, India para la I y Juliet para la J, como se dice A de Alicante, Z de Zaragoza, pues igual. Pero el hombre no decía Juliet, este se lo comía. Y Hotel India lo decía Telilla. Bueno, aquello fue horroroso, qué susto. Despegamos a toda velocidad y nos fuimos. Este es el Hércules, el avión en el que más horas de vuelo he hecho, más de la mitad de mis horas de vuelo son este avión. Como veis, 4 motores y con este me ha recorrido el mundo. Este es el panel de instrumentos de ese avión antes de que lo modificasen, porque ahora toda esta parte está ya muy mejorada con pantallas distintas y tal. El avión primero de estos que compró el Ejército del Aire fue en el año 73, o sea que tiene calculado 2 años que tiene ya. Y ahora está siendo sustituido por el Airbus 400M militar. Bueno, pues con este efectivamente me ha recorrido el mundo. Esta es una foto que he traído de 2 fotos del terremoto de México. Aquí veis la catástrofe y aquí veis el avión. Si os fijáis aquí, se ve una pegatina. Esto es una pegatina de Cruz Roja que le poníamos en los vuelos que hacíamos para Cruz Roja. Colocábamos esa pegatina y era como si el avión entero fuese de Cruz Roja a los efectos que fuese. Y esta es la tripulación, que fuimos doblados porque duplicados, porque el vuelo era largo y se trataba de ir sin dormir y sin hacer escalas y todo eso corriendo para llegar allí. De hecho, salimos sin información siquiera de cómo estaba la pista, porque sí sabíamos por los telediarios, habíamos visto imágenes de todo esto, pero desconocíamos cómo estaba la pista de aterrizaje y esperábamos que durante el vuelo nos llegase información para ver qué hacíamos, si tomábamos tierra allí o en un aeropuerto cercano que estuviera en mejores condiciones, etcétera. No solamente la pista en sí, sino las antenas que guían al aterrizaje podían estar descolocadas, por decirlo de alguna manera. Terremotos he tenido en relación con terremotos. Una vez, volando entre Sacramento y Los Ángeles, en California, a mitad de camino, por ahí al sur de Monterrey o por ahí, a mitad de camino y a mitad de tiempo de mi vuelo, o sea, justo debajo, hubo un terremoto que no me afectó en absoluto, claro. Sí me afectó un terremoto, por ejemplo, en San José, que fue fuertecillo. Y luego tuvo muchas réplicas durante la noche, así es que me pasé la noche pensando cómo iba a hacer si al despegue, que iba a ser temprano por la mañana, se producía siquiera una réplica y a ver cómo podía minimizar los efectos. Despegar
sin saber qué ocurría exactamente en el sitio donde íbamos a aterrizar, era, no voy a decir normal, pero ocurría con relativa frecuencia. Por ejemplo, una vez que iba a San Salvador y sabíamos que estaban en guerra y las dos facciones habían tomado los dos lados del aeropuerto, de manera que se estaban disparando de un lado a otro de la pista y no sabíamos cómo estaba la cosa. Por suerte, en el momento ya de despegar, cuando íbamos a despegar, recibimos la orden de darnos la vuelta y sacar la carga que llevábamos, que era humanitaria, y no fui, pero íbamos a ir. Al actual GEMAS, por ejemplo, le ocurrió lo mismo en Ruanda y sí que tuvo que, vamos, sí que estuvo allí. A la vuelta de este viaje de México me traje un montón de refugiados, con la incidencia de que tras el despegue las ruedas del tren derecho no subieron. Así es que no pude hacer escala como tenía previsto en Nueva York, desde México capital hasta Madrid, pasando por Nueva York. No pude hacer eso. La suerte que tuve es que pasaba la ruta de México a Nueva York muy cerca de Atlanta, que es donde está la fábrica de este avión. Con lo cual dije, hombre, pues mejor que allí, en ninguna parte me arreglarán el tren de aterrizaje, aparte de que México estaba en una situación lamentable, claro. Así que con esa pata del tren, las dos ruedas fuera, a menos velocidad, porque hay un límite de velocidad, no se puede volar a más velocidad de la permitida en esas circunstancias para que no se dañase más el tren, allí me fui a Atlanta. Y desde allí después fueron 13 horas de vuelo, lo recuerdo muy bien, directo ya a Getafe. Cuando llegaba a Atlanta, pues avisé de que era un vuelo que venía del terremoto de México, que era un vuelo de Cruz Roja, que traíamos refugiados a bordo. Los americanos aprovechan y hacen bien cualquier ocasión, sea real, o sea, una emergencia real o ficticia o medio emergencia, aprovechan bien para entrenar y practicar, estar bien preparados para las emergencias de verdad. Así que aterricé con dos caravanas, una de cada lado, de ambulancias, bomberos, coches grúa, en fin, toda clase de vehículos a los dos lados de la pista según iba frenando. Y lo recordaré siempre porque me dejó impactado. En alguna tertulia hemos hablado ya del radar. Esta es una imagen, no he conseguido una imagen radar de verdad, pero la he traído porque a los efectos es lo mismo. Es para decir que yo nado muy mal y a mí me da mucho miedo el agua. Entonces, con el radar que alcanzaba 240 millas, que son 445 kilómetros, en los muchos cruces del Atlántico que he hecho, generalmente de noche, el ver que empezaba a aparecer un poco de la costa me tranquilizaba mucho y siempre comentaba, digo, bueno, mientras se para y no se para el primer motor y luego el segundo, más lo que pueda planear el avión, más los 20 metros que yo nado, que en circunstancias de emergencia a lo mejor los alargo hasta 50, a lo mejor ya ahí ya no cubre y ya andando puedo llegar hasta la orilla. Bueno, pues así me consolaba. Este radar era fabuloso, servía para ver no ya la costa, sino cualquier accidente del terreno aquí en tierra firme, de montañas, ríos, ciudades, etcétera, carreteras. Servía también para ver tormentas y evitarlas, servía para ver otros aviones. Todo era cuestión de ajustar los 1000 botones que tenía. La altura de la antena, el alcance, la ganancia, el brillo, todo eso. Y pasar con rapidez de uno a otro. Claro, si las necesidades eran en los tres ámbitos, la noche, o sea, el vuelo podía ser complicado. Recuerdo a esto respecto una noche terrible en una sierra que se llama Serra da Estrela, en el Portugal central, en donde se acumulaba el trabajo muchísimo. Yo se llamaba Serra da Estrela, pero pensé que me iba a estrelar. También he de contar que, entusiasmado con el uso del radar, que siempre me gustó mucho, tuve mucho interés en cierta ocasión en visitar y volar con un avión de la USAF norteamericano que llevaba un radar especial que hacía muchas más cosas. Por suerte, un cambio tonto de última hora,
me libró de un accidente que tuvieron junto al santuario de Borja en las proximidades de Zaragoza y en el que fallecieron todos. Y es que se produjo un fenómeno que llamaban inversión de imagen por la saturación de la nieve. Lo que era blanco aparecía negro, bueno, era verde, como de los ordenadores primeros, ¿no? De aquellas pantallas, en verde y en negro. Lo que era verde más o menos fosforescente y lo que era negro se cambiaban el uno por el otro, con lo cual lo que parecía tierra era, o vacío era tierra y se mataron. Esta es una imagen de fuegos de San Telmo. En el Atlántico es donde yo los he visto. Tormentas muy fuertes, huracanes, aunque estén incluso a mucha distancia, originan un campo eléctrico que hace que el aire se ionice y se forma un plasma alrededor del avión que no es fuego, pero que se parece mucho. Es como si la piel del avión se viera rodeada o revestida de una capa de como de 1 centímetro de espesor. Tú sabes que no es fuego, pero no puedes evitar pensar en los depósitos de combustible, las antenas, etc. Empieza con unos rayitos en el cristal delantero que son mucho más pequeños que los que veis ahí, claro, al principio. Luego se van incrementando, al final se llena todo. Yo recuerdo una vez en la que incluso en el bulón del eje del limpia parabrisas veía yo como que se formaba una especie de montoncito de ceniza, como la ceniza de un puro. Algo imposible ahí fuera con esa velocidad. Es imposible ver lo que veo, es como un espejismo, pero así era. Bueno, la vez que más, en mi caso, ha sido durante media hora y luego ha ido a menos y a menos. Aquí os pongo una imagen de lanzamientos de avión. Es difícil resumir ahora las muchísimas anécdotas sobre lanzamientos de paracaidistas y de cargas. He contado antes una desde el Aviocar. No la ve, pero es que no me he resistido a poner esta imagen de los lanzamientos. Esta es una imagen del desierto. He sobrevolado el Sáhara unas cuantas veces, pero otros desiertos también en otros lugares del mundo. El desierto tiene un peligro y es que se pierde un poco la referencia visual de la altura, ¿no? Lo que estáis viendo puede parecer como un monte de arena, una duna enorme del tamaño de Levantos, por ejemplo, pero también imaginaos a vosotros mismos tumbados sobre la arena de la playa y un montoncito delante que tiene esta misma forma y se pierde la referencia visual. Así que hay que mirar el altímetro constantemente. Yo de todas maneras siempre que vuelo por el desierto lo he hecho a mucha altura, pero hay que mirar el altímetro porque si no, no sabes lo que estás haciendo. En cuanto hay algo, por ejemplo, esta señorita ahí sentada, ya se ve, inmediatamente se hace una idea, la imagen llega al cerebro y le da una referencia inmediata del tamaño de lo que estamos viendo. Esto pasa mucho en el mar, en sitios cerrados, bahías como la de Pollensa, lugares como el Mar Menor, en donde se produce lo que llamamos mar al plato, que es que no es que no haya olas, es que no hay ni las más ligeras ondulaciones. Y eso hace, bueno, en ocasiones ha producido accidentes. En el desierto también ocurre a veces que se ve esto. Este es de Arabia Saudita. Son regadíos, como veis aquí, redondos, porque es un radio el que va recorriendo todo eso y va regando todo. Se produce una especie de tablero de ajedrez que tampoco nos libra de la pérdida de referencia del terreno. Aquí hay que mirar esta carretera y este hangar o caseta de aquí y esta otra para hacerse una idea bien del tamaño de todo esto. África es que da para mucho, ¿eh? En África hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, el frente intertropical, el famoso FIT, que es un frente que no es diario, que es estacional. No es que vengan lluvias durante 3 días y luego se van. No, es un frente que se va moviendo de norte a sur o de sur a norte ligeramente todos los días y la intensidad y tal es más o menos la misma. Varía más con las horas que con los días. Esto me valió otra anécdota en Angola, en donde en Luanda pedí una información meteorológica y el meteorólogo vino muy amablemente, me la estaba dando sobre un mapa
cuando observé la fecha del mapa vi que era de un mes antes. Entonces, bueno, me reí, me encogí así un poco de hombro, procuré disimular como que no me había dado cuenta. Luego ya aprendí la lección de que es que en realidad me podía servir, como de hecho me sirvió. En aquella época, en África, no funcionaban las tarjetas de crédito. Así que los comandantes de avión teníamos que llevar el dinero en dólares en el bolsillo, fajos y fajos para pagar el combustible, las tasas. Bueno, y con el miedo de luego ir al hotel con ese dinero. Yo estaba deseando ir pagando cosas para dejarme que la responsabilidad del dinero que todavía llevaba en los bolsillos fuera menor. Pasaba también que los medios técnicos en África eran distintos. Por ejemplo, los controladores. Muchas veces el controlador no contestaba a la radio. Entonces teníamos que controlarnos entre los aviones. Cuando un avión, por ejemplo, de Lufthansa, llamaba a un control sin éxito, yo le decía, oye, ¿dónde estás? Y él me decía, pues estoy en tal sitio, voy a tal, pues ¿a qué altura vas? Porque yo voy también. Bueno, pues no, pero yo tardaré 10 minutos. Bueno, pues no hay problema. Cuando llegues me avisas y ya está. Cosas así. Nos controlábamos entre los aviones. Si no contestaban los controles. Pero cuando contestaban los controles, daba igual. Porque la información del vuelo que les tenía que haber llegado por teletipo no les había llegado. Y entonces te preguntaban, ¿y usted quién es? ¿Y de dónde ha despegado? ¿Y a dónde va? ¿Y a qué altura va? ¿Y de qué tipo de avión es? 1000 preguntas. ¿Y a dónde mandamos la factura con las tasas? No sé, pagábamos tasas, pero porque había que pagarlas y no montar un incidente diplomático, pero en realidad no nos oían por radio, pero es que no nos veían por radar porque no lo tenían. Podíamos haber pasado en silencio. Otra imagen curiosa de África es la de las tormentas de arena. Aquí veis una que está a punto de comerse una ciudad. La tormenta de arena, todo el mundo piensa en la visibilidad, pero estamos acostumbrados a volar de noche, volar en niebla, o sea, no ese es el problema. El problema, además de la visibilidad, es que la arena constituye una especie de lima para los álabes de los motores, para las hélices, en su caso. Y eso sí es peligroso. La única forma es volar por encima, como veis, y salirse de ahí y no meterse. Pasa algo parecido cuando uno está cerca de un volcán. Lo que pasa es que siempre es más evitable esto, lo del volcán, pero es un poco más o menos igual de peligroso. Los cumulonimbos también suponen un gran problema, porque dentro de ellos funcionan subiendo y bajando en corrientes ascendentes y descendentes bloques de hielo que a veces alcanzan el tamaño de un balón de baloncesto, por ejemplo. Y entonces la corriente ascendente lo sube, se enfría, se congela más y cuando pesa ya lo suficiente, entonces cae hasta que se va deshaciendo. No vale incluso volar por debajo de esta parte que llamamos yunque, con el viento en esa dirección se forma esta parte. Aquí tampoco, porque por ahí caen a veces pedazos enormes de hielo. Esto hay que evitarlo, volar por la derecha, por la izquierda o subir por encima. Pasar por debajo es más peligroso. Pero claro, si estamos en América hay cumulonimbos que suben hasta 20 kilómetros. Es una altura pues, del orden del doble de lo que sube un avión comercial normal. Allí, la meteorología en América es toda la bestia. Cuando aquí hablamos de mal tiempo, en Europa, por malo que sea, no es nada comparado con los fenómenos meteorológicos que se ven en América. Yo los he visto muy graves en Argentina, en Centroamérica, en Texas también. Y ya que vamos subiendo, nos vamos a Canadá y hablaré un poquito de los vuelos en pleno invierno. En cierta ocasión, con un Hércules, no es el avión que estáis viendo ahí, puse en marcha los 4 motores y nada más ponerlos en marcha empezaron a perder aceite los 4 a la vez. Y es que el tiempo que había estado el avión expuesto al frío, se habían congelado las juntas y menos mal que llevaba repuesto y las pudimos cambiar. Pero las pudimos cambiar poniendo escaleras, es decir, haciendo una especie de trinchera para colocar una escalera para subir al motor y poder cambiar las juntas.
la nieve que veis aquí, que se forma sobre el plan, eso es peligrosísimo, para despegar con ello es peligrosísimo. Primero porque muchas veces no es nieve, sino que ya hielo. Y segundo porque al despegar tampoco se va la nieve con el aire, sino que lo que hace es que se enfría y se convierte en hielo. Y lo de menos, aunque también, es el peso que añade al avión, un peso extra que puede ser bastante, pero no es solo eso, es que deforma los planos. Es decir, el plano, las alas ya no tienen la forma eh, con la cual fueron diseñados para ese avión. Esto es peligrosísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar al equipo del deshielo, vienen con unos camiones parecidos a los de bomberos y sueltan un líquido que lo que hace es que esto se deshiele. Eso es carísimo. La primera vez que firmé yo un vale por esto fue como de $500.000 de pesetas, cuando yo entonces cobraba 50.000. Me impresionó hacerlo, pero es que además tiene caducidad. A la media hora más o menos, según los líquidos, caduca. Tú tienes que despegar antes de que ese tiempo haya transcurrido. Volvemos a África y vemos esta imagen que os he traído ahí, que no es la real de aquel día, pero bueno, nos vale porque es una zanja muy parecida a la anécdota que os voy a contar. Estaba yo en Hurghada, que está en Egipto, junto al Mar Rojo, en época de la guerra del Golfo Primera. Bueno, total, que yo había obras en el aeropuerto, yo tenía que maniobrar allí de mala manera para entrar en pista y despegar. Al maniobrar tenía la ventaja de que el Hércules, aplicando potencia reversa a los 4 motores, pues puede uno rodar hacia atrás, como si fuera un coche con marcha atrás. Se abre el portalón, se mira que no hay obstáculos y se... Bueno, para hacerlo, claro, la reversa hace que las hélices manden aire hacia adelante. Como allí está al lado del desierto, la arena iba a salir hacia adelante despedida, y observé que había un obrero que estaba allí trabajando en una zanja muy parecida a esta y que nos estaba mirando, pues haciendo un alto en el trabajo mientras despegábamos, ¿no? Le dije que se apartase así por señas, porque le iba a tirar mucha arena encima. No se apartó, entendió que era un saludo, siguió saludándonos. Abrí la ventanilla, saqué el brazo entero para decirle adiós, pero los gestos de que se fuera no valían. Seguía pensando que yo le estaba saludando antes de irme. Con lo cual, porque claro, el lenguaje gestual a veces en distintas culturas no es siempre el mismo. Bueno, pensé, digo, esto no tiene remedio. Voy a aplicar potencia reversa, pero poquito, para que le llegue la arena y vea lo que va a pasar y aquello de lo que le estaba advirtiendo. Y eso hice, pero el hombre se puso así como chulito diciendo, yo lo aguanto, yo estoy hecho a todo y tal. Ese era lo que yo interpretaba de sus gestos, con lo cual cada vez le iba más arena. Al final le dije, bueno, mira, yo me tengo que ir ya porque el controlador insistía en que despegase. Total, que eché más, aumenté la potencia reversa y le eché todavía más arena, y no sé si estará todavía allí enterrado en la zanja que él mismo había cavado. Bueno, esto es broma, porque le vimos irse corriendo como pudo. Bien, otra cosa curiosa que me pasó en África, esto es más lejos, en Luanda, Angola otra vez. Resulta que estaba aterrizando en una pista muy parecida a esta, así sin rayas ni nada, y por el lado izquierdo, pero pisando el asfalto, iba un señor, no un grupo de niños como tenemos ahí, pero iba un señor, también por el lado izquierdo y también dándome la espalda. Cuando ya había puesto las ruedas, fue cuando le vi, porque no me esperaba a nadie andando por ahí. Es más, no me podía oír, porque viniendo desde atrás y con el viento de cara, pues no me podía oír. Y pensé que no se cruce, porque yo ya no podía frenar. Si se me cruzaba la pista en ese momento, yo no podía frenar, ni podía despegar, no tenía velocidad. Así que me lo habría cargado. Pero bueno, no se me olvidará nunca. Un mundo muy desconocido en la aviación, incluso para los profesionales, es el de la calibración de ayudas a la navegación. Las ayudas que habéis visto antes en los mapas, de las que os he hablado alguna vez, y de las de, mapas de rutas, y de las de aproximaciones y aterrizajes en aeropuertos y tal,
todas se basan en radiaciones que salen por unas antenas y todo eso tiene que estar calibrado. Si no, se compromete la seguridad mucho, ¿no? Entonces, cuando se construye un aeropuerto nuevo o simplemente de vez en cuando, para revisarlo, las antenas que ya hay en un aeropuerto determinado y que le sirven de ayuda a los pilotos para hacer lo que tienen que hacer, pues hay que repasarlas, calibrarlas, etc. Eso lo hace un equipo de personas con unos aviones pequeños. Este es un Falcon 20, que por dentro llevan consolas de este estilo, y con ellas se vuelan las rutas normales y otras distintas que no son las que hay que hacer para aterrizar con normalidad, y de ello se obtienen una especie de electrocardiogramas, digo así para que se me entienda, que después se analizan y de ahí se sacan conclusiones y se modifica, se calibra la antena, el equipo del que estemos hablando. Cuando te metes en ese mundo, que yo lo he conocido en el 45 grupo que tuve el honor de mandar, gente mía hacía calibración. Cuando te metes en ese mundo, ganas en seguridad, en tranquilidad, decir, caray, qué bien que se hace todo, pero a la vez también ganas en una especie de debilidad o vulnerabilidad por lo sensibles que son a veces los sistemas. Ahí aprendí, por ejemplo, que un prado cerca de unas antenas, si no lo han segado adecuadamente y ha llovido, puede alterar la señal eléctrica. O un coche mal aparcado donde no debe, cerca de unas antenas, puede alterar también. Anécdotas en este sentido yo no tengo, porque yo personalmente no he calibrado, aunque he sido jefe de esto y me ha tocado aprender sobre ello mucho. Pero pregunté a un compañero que sí lo hizo y mucho, y me contó que la anécdota más graciosa que tuvo fue que una vez en Madrid, porque resulta que estaban calibrando barajas. A veces las rutas que han de seguir los aviones de calibración no son las estándar, sino que son, por ejemplo, perpendiculares a la pista, etcétera. Entonces, una calibración o un vuelo perpendicular para calibrar barajas y perpendicular a la pista, pues les llevó por la zona del Bernabéu más o menos, en donde había una comisaría de policía a la que llamaba mucha gente asustadísima, porque esto estaba ocurriendo justo después de las Torres Gemelas, lo que pasó en el atentado de las Torres Gemelas. Entonces la gente estaba muy sugestionada. Este es el Falcon 900, que es un avión trimotor, muy chulito, porque si no es excesivo el peso, puede hacer vuelos muy largos. El más largo que he hecho yo en él fue desde San Juan de Puerto Rico hasta Torrejón. En él pues he tenido muchas historias. Una de las que me hacen gracia tuvo que ver también con el controlador, y fue un poco como del punto telilla, ¿no? Que se olvidaba cosas. Esto fue saliendo de Riad, camino del Cairo, con una autoridad a bordo. El hecho es que despego, todo iba bien, y nada más subir al tren de aterrizaje, me llama el controlador con un inglés, por cierto, muy malo, y me dijo algo que parecía que me estaba advirtiendo que yo tenía una puerta abierta. Me hablaba de door open, door open. Y yo, door open. Y digo, pues no tengo ninguna puerta abierta, aquí no hay ningún ruido, ninguna señal de nada, todo está bien cerrado. Digo, se referirá a un registro, pero tampoco. Door open, door, pero bueno, después de preguntarle varias veces, ya aclaró más. Door open time. Y digo, me está preguntando si tengo una hora señalada, puesto que llevo una autoridad a bordo, una hora señalada para llegar al Cairo y abrir la puerta. Door open time. Bueno, pues nada, pero de momento fue un susto allí. Otro susto lo tuve también con este avión, saliendo de Tesalónica, Grecia, ya una tarde, casi de noche ya, para volver a España. Entonces, este es el panel de instrumentos del avión. Entonces, una de estas radios, era la de onda corta, que no va aquí, sino va al lado izquierdo, empezó a quemarse. Pero de momento no sabíamos qué era ahí. Lo que notábamos era un olor acre, a quemado, un olor ahí a que algo eléctrico se está quemando. Os puedo asegurar que es de los olores
más preocupantes que pueden sentirse en un avión. Y a mí ya me ha quedado incluso fuera de un avión. Yo huelo eso y me preocupa muchísimo. Bueno, paseamos las narices, piloto y copiloto, como pudimos, por todas partes, hasta identificar dónde estaba el problema. Cogimos un extintor, lo metimos en cabina para tenerlo a mano sin que lo vieran los pasajeros, para que tampoco se asustasen, porque en esos vuelos íbamos con la puerta abierta. Bueno, total, al final vimos que salía un humillo blanquecino de una de las radios, que es la que he dicho, y con un cuchillo de los de comer, usado como destornillador, desatornillamos rápidamente la radio, la sacamos del panel, desconectamos los cables de atrás, la tuve a la vista y tenía pensado meterla en el váter o en el fregadero de la cocina del avión si hacía falta para quemar, o sea, para inundarlo entero, como fuera, pero acabar con aquel fuego. Bueno, desde entonces he de deciros que ya el resto de todos mis vuelos, donde iban los bolígrafos, yo llevaba también un destornillador como Dios manda, no un cuchillo. El susto más gordo que tuvimos a bordo de este avión no me lo llevé yo, se lo llevó un copiloto. Despegábamos también con personalidad a bordo desde Torrejón y nos íbamos, no recuerdo si a Santiago o a La Coruña, como indica aquí la flecha. Y cuando todo iba bien también, cuando íbamos por Zamora, el copiloto, que era un capitán jovencito, me mira, descompuesto, un poco blanco, le vi ya, diciendo que no llegábamos. Digo, ¿cómo que no llegamos? Dice, no, nos falta combustible para llegar. Digo, ¿pero qué dices? Si hemos salido con el combustible, lo hemos comprobado, estaba todo bien. Miré rápidamente los aforadores porque pensé, digo, igual es que estamos teniendo una pérdida, vamos chorreando combustible y con lo que queda, digo, pues hay que tomar en Salamanca, por ejemplo. Pero qué va, estaba todo bien. Digo, te pregunté, ¿pero tú por qué lo dices? Dice, porque el ordenador dice que no llegamos. Cuando tomemos tierra nos habrán faltado no sé cuántas libras de combustible. Bueno, digo, nada, eso está mal, repásalo. Lo repasó, pero estos chicos jóvenes, a veces el sentido común o la cuenta de la vieja de los de otra escuela, pues no les vale, tienen una fe ciega en el ordenador. Le dije, a ver, toma tú el avión, que ya me encargo yo de repasar eso. Repasé el ordenador y ¿qué ocurría? Que el punto, había que sobrevolar un punto que es Vigo, que tiene siglas VGO en nuestro trabajo. Bueno, y había otra VGO en Noruega, así que el avión se creía que cuando ya íbamos por Orense había que ir nada menos que al norte de Noruega y volver a bajar luego hasta Santiago de Compostela o La Coruña. Hombre, el avión, ya he dicho antes que viene desde distancias, vamos, que es transatlántico, pero claro, si no llevábamos previsto combustible para eso, porque se calcula el combustible con arreglo a unas normas que hay, pero no se transporta por transportar combustible. Bueno, pues el susto se lo llevó otro. El siguiente avión y último es el Airbus 310. Este es el avión más grande que he volado y para mí sigue siendo el campeón, ¿no? el enorme, aunque los hay mucho más grandes, claro. Este es su panel y aquí he puesto en un mapamundi unas flechitas para que os hagáis idea, los que no sabéis de esto, hasta dónde puede llegar de un solo tirón. En la versión nuestra, además, se ha aprovechado el menor peso que suele llevarse para dotarle de unos depósitos extra de combustible, con lo cual pues llega hasta estas distancias. Y aquí sobre este mapa mundi os voy a contar solo dos cosas. Una, que una noche volviendo del cono sur, volviendo a la península, cuando íbamos por aquí más o menos, hicimos lo siguiente. Resulta que había habido un partido de fútbol muy importante de la selección española. Yo no sigo el fútbol, pero bueno, por lo tanto no recuerdo, aunque sí me gustan los partidos de la selección, no recuerdo cuál era, pero era muy importante. Y las autoridades que llevábamos no habían podido verlo porque estaban ocupados a esa hora. Entonces, pues nada, encargamos a un miembro de la tripulación que lo grabase en el hotel
y sin decirle a nadie el resultado de aquel partido, lo llevase a bordo para poder verlo como si fuese en directo durante el vuelo. Este aquí que nuestro avión estaba más o menos por aquí, en mitad del vuelo, en mitad de la noche, en mitad del Atlántico, y llevábamos puesto el partido de tal manera que podía verse en las pantallas de los respaldos y en una de los asientos y en una grande que hay general para que lo vieran todos. Pero no solo eso, sino que además, como íbamos en familia, claro, no es nunca de otra manera, pues en los altavoces del propio avión se iba oyendo la narración del partido y tal. Como digo que íbamos en familia, la puerta de cabina iba abierta y yo recuerdo que iba volando y aún no teniendo interés por el fútbol, oía los gritos del locutor, pero también los del nuestro público, de nuestros pasajeros, y cada vez que marcaban gol, se oía que parecía que estaba el partido siendo jugado en alguno de los dos pasillos que lleva el avión, porque es de fuselaje ancho. Es el primer avión de fuselaje ancho que tiene el Ejército del Aire. Y ahí parecía que se estaba jugando el partido. La otra anécdota que quería contar, que tiene también que ver con la tecnología, me ocurrió en Kazajstán, que está por aquí. Resulta que llegamos allí, repostamos, hicimos todo y cuando ya nos íbamos a ir tardaba en venir la furgoneta para recoger la tripulación y el encargado de negocios de allí, que era la persona con la que coordinábamos todo, tardaba en venir y pensé, voy a decirle a los soldados que habían quedado para vigilar el avión que no transitasen por debajo del avión, porque hay un sistema antiintrusión que consiste en que si alguna puerta o registro o ventana del avión, incluso salidas de emergencia, es abierta, el sistema te avisa a una especie de móvil que te llevas al hotel y te dice cuándo, a qué hora, durante cuánto tiempo, si luego se ha cerrado, te da toda esa clase de datos. Y también vigila si alguien pasa por debajo. Yo quería decirles a los soldados que no, puesto que estaba cayendo un sol tremendo, que no buscasen la sombra del ala porque esto podía saltar. Pero no había forma. Yo no hablaba ruso, ellos no sé si hablaban ruso tampoco, desde luego inglés no, y hasta que vino el coordinador, pues no pudimos, no pude hacerles llegar el mensaje. Lo cuento por lo de la tecnología, el sistema antiintrusión, pero para tecnología, la de los simuladores de vuelo modernos. Encerrados en lo que es una auténtica cabina de avión que está aquí dentro, una vez dentro parece que está sentado en el avión. Las ventanas de esa cabina del avión en realidad son pantallas, pero todo es coherente, todo está relacionado una cosa con otra. Se mueve, como imagináis al ver esto, hidráulicamente y se entra por una plataforma, una especie de puente que ahí veis, que luego se retira y todo el conjunto se mueve. Se trata de simularlo todo. Cuando el avión sube, efectivamente se coloca en posición de subir, ¿no? Estos martinetes de aquí suben, los de abajo, los de atrás bajan y tú estás subiendo, con lo cual notas presión en la espalda contra el respaldo. Pero cuando el avión despega, hace lo mismo, tú no lo ves y por lo tanto se pone de la misma manera y entonces las pantallas no dicen que subas, dicen que despegas, pero el hecho es que tú sobre la espalda notas una aceleración similar, con lo cual al final te metes en la película de tal manera que, como además se trata de experimentar emergencias, pues al final hasta puedes llegar a pasar miedo. Os diré que incluso se genera humo, que no es tóxico, pero se llena la cabina de humo para simular un incendio y a partir de ahí tienes que operarlo y salvarte con una mascarilla, unas gafas que son muy incómodas. El humo ya digo que no es tóxico, claro. En fin, ahí se practican toda clase de procedimientos normales, pero sobre todo emergencias. Y sobre todo, desde mi punto de vista, son las más interesantes las emergencias combinadas. Aquellas para las cuales tienes que hacer algo, emplear, no sé,
electricidad de un generador, pero si ese generador corresponde a un motor que previamente lo has tenido que parar, la cosa se empieza a complicar. Y eso es lo más interesante. Acabas sudando, porque son sesiones a lo mejor de 4 horas, en las que te pasa lo que no te pasa en toda una vida. Pero ese es el entrenamiento, ¿no? Y es muy útil porque dándole a un solo botón te vuelve a poner, pues, por ejemplo, en cabecera de pista para que despegues y te vuelva a fallar el motor en el momento más crítico, así hasta que no te mates. Terminar las prácticas, pues te crees que eres como un portero que va a parar seguro el penalti, pase lo que pase, lo vas a parar. Hasta que la ley, las normas te obligan a hacer un refresco, así le llamamos, un refresco más, un cursillo de refresco. Anécdotas en simuladores, pues tengo pocas que contar. La única graciosa quizá es que una vez estaba aterrizando en un simulador de Hércules, estaba haciendo lo que yo creía que era la toma más suave de mi vida, aquello no se movía nada, porque habéis de saber que cuando aterrizas, todo este conjunto vibra, como que has tocado el suelo, te da hasta esa sensación. Aquel día no, aquel día estaba todo muy suave, parecía que no había puesto las ruedas en la pista. Bueno, terminé atravesando la pista y la vi por encima de mí, como si me hubiera sumergido en una piscina. Se trataba simplemente de una avería, el ajuste informático del simulador no estaba bien. Bueno, pues como digo, un simulador es utilísimo para aprender, pero no transporta nada. Ya habéis visto que básicamente mi vida aeronáutica ha sido ser un piloto de transporte y en el fondo he tenido mucha suerte porque mi experiencia ha sido muy amplia. Os voy a dar ahora un repaso, como anuncié al principio, de las cargas y los pasajes que he tenido. Como muchos de vosotros sabéis, he llevado autoridad, familia real, al rey, fui prácticamente su piloto privado junto con mi amigo el actual GEMAT durante 4 años. También volé al entonces príncipe, a la reina, a los gobiernos de Aznar, 2 por lo menos que yo recuerde, y al primero del presidente Zapatero también. He llevado porquería de esta, etarras desde Argel a Caracas, en un vuelo que sobrepasó las 33 horas de actividad, más de 19 de vuelo en sí, sorteando fronteras para evitar problemas legales, un vuelo de lucha contra la chulería y la rebeldía de ellos, pero ellos pasaron mucho más miedo que nosotros porque en su mente estaba el miedo a que los tirásemos en pleno Atlántico, como había ocurrido ya en la historia alguna vez, también desde Hércules, no en España. He tenido la desgracia y el honor de traer a España ataúdes de compañeros que han caído en guerras y sobre todo he traído muchos refugiados españoles y he llevado mucha ayuda humanitaria, bien del gobierno, bien del gobierno. He transportado, curiosamente, toneladas de papel higiénico que están tan de moda en estos días. Durante la guerra de Irak primera, para las ratas del desierto británica, hicimos muchos vuelos en Hércules para ingleses y para franceses, que llegó un momento que ya estaban agotados, no daban abasto. Bueno, pues en una de las cargas me encontré que tuve que llenar el avión, o abulta mucho, toneladas de papel higiénico, os digo yo que abulta, para llevarlas al desierto, porque era lo que hacía falta. En el desierto ya sabemos que un vaso de agua puede ser más caro que el oro. Mucha carga, he llevado de un lado para otro. La anécdota más graciosa que tengo con respecto a la carga fue una vez que tuve que llevar carga en general, entre ella iba comida, para la brigada paracaidista que la teníamos entonces en Turquía, en el Kurdistán, en la operación Provide Comfort. Se me ocurrió llamar desde Zaragoza para que tuvieran la carga preparada como es debido. Alguien me dijo, nah, pues estos son paracaidistas, estos saben de aviación, nada para que digan nada. No dije nada. Cuando llegué, entre otras cosas, en uno de los pales, en la parte superior, había bolsas de magdalenas. Muchas magdalenas para nuestros soldados allí en el Kurdistán.
Claro, ¿qué pasó? Que al aplicar las cinchas estas por encima y tensar, las magdalenas cedían. Y cuanto más se tensaba, más se cedía. Y yo decía, no, no, esto tiene que ir con otra tipo de cápsula o caja o algo, una estructura que lo soporte. No, bueno, no, no, mi capitán, no se preocupe, mi capitán, cada vez tensaban más y las magdalenas no sé cómo llegarían porque cada vez estaban más abajo. Llegó un momento que dije yo, bueno, a mí así me vale, lo que no sé si le valdrá al que coma las magdalenas. Durante la guerra del Golfo, que ha salido un par de veces, transporté muchas bombas desde lugares como Zaragoza, Torrejón, Valladolid, Palencia, etcétera, a, Morón para ser cargadas en los B-52 que las iban a lanzar horas después sobre Irak. Las escopetas iban aparte, lógicamente. Yo solo tenía que cargarlas, pero no iban a un polvorín de Morón y luego, no, pasaban de un avión a otro y eran luego lanzadas. He de decir también que varias veces he ido a Marruecos con ayuda española consistente en líquido para fumigar, que se producía en Badajoz y era para fumigar contra las langostas, las plagas de langostas que sabéis que cruzan el Atlántico, formando unas bolas enormes del tamaño de una casa que van siendo empujadas por el viento y por encima de la superficie del océano y llegan al continente africano. Las langostas que van más por fuera pues sufren más, pero las que van dentro llegan sanas y salvas y una vez en tierra firme se deshace la pelota y ya está. He transportado también, curiosamente, polvo. Polvo diréis, ¿para qué? Digo, pues para nada, porque ni lo cargué ni lo descargué, pero yo llevaba polvo. Un polvo que apareció cuando se hizo una revisión completamente a fondo del primero de los Hércules que habíamos comprado, en su momento, desmontando todo, y entonces vimos que tenía que ser así. Del barro, de las botas, de los paracaidistas, durante años, andando por el suelo plano del avión, por la rendija se había ido colando un poquito de polvo que se había depositado en la panza del avión donde nadie nunca tenía que mirar nada, hasta el punto de que salió como algo más de media tonelada que habíamos estado transportando sin saber lo demás de un lado para otro. Polvo. Bien, y para acabar os pongo aquí la portada de un libro delicioso de Guillaume de Fontanes, que es fue un piloto francés, había nacido en 1914, es un libro delicioso en el que cuenta su vida. Algo parecido a lo que estoy haciendo yo ahora. Es curioso cómo pilotos de distintas épocas y de distintas partes del mundo al final acaban teniendo unas mismas experiencias porque el negocio es el mismo y los sentimientos al final que se generan son los mismos. Así que, aun siendo español y habiendo volado 50 años después que este señor, que por supuesto no conocí, me identifico con mucha facilidad en muchos de los capítulos. Que no voy a contar el libro, pero bueno, os voy a contar la anécdota que más gracia me hace de todas las que cuentan en el libro. Participó mucho en la guerra de Indochina cuando él era capitán de aviación, claro, y se tuvo que pelear con muchos generales de tierra que pretendían decirle cómo había que hacer las cosas. Así hay un montón de pasajes en el libro que los va contando, hasta que ya hubo una vez que se hartó y le dijo a uno: mi general, en la aviación de transporte no conocemos más que 3 imperativos: el destino del vuelo, la hora a la que hay que llegar y la carga a transportar. Voy a decirlo literalmente. Tanto si transportamos una tonelada de generales como si transportamos una tonelada de mierda, el problema es exactamente el mismo: que la carga no pese más del máximo posible, que vaya bien estibada y que coincida su centro de gravedad con el del avión, que me parece genial. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora contestaré a las preguntas que queráis hacerme. Bueno, pues nada, muchas gracias, Ángel. No lo he dicho antes, pero para los que hayan llegado más tarde y no lo conozcan, Ángel ha sido teniente general del Ejército del Aire y en este momento está retirado, pero ha sido
teniente general del Ejército del Aire. Y nada, ya sabéis la norma, cuando queráis preguntar alguna cosita, pues hay que levantar la mano, pero levantar la mano electrónicamente, no vale agitarla delante del ordenador. Yo, mientras os vais animando, sí quería preguntarle una cosa a Ángel, que bueno, cuando ha hablado del tema de la reversa, en ese episodio de la Tierra y de sepultar al sepulturero, yo recuerdo una vez que, bueno, hace ya muchos años, casi 30 y tantos o 40, aterrizamos en un aeropuerto en una niebla completamente, bueno, cuando el avión tocó la pista, desde la ventanilla no se veía el suelo. Y además, cuando nos bajamos del avión, el suelo estaba completamente helado. Yo supongo que habría algún mecanismo, algo, porque el piloto, desde luego, o tenía una vista muy vista o no veía o sea, no veía la pista, porque es que había una niebla que llegaba hasta abajo. Y luego sí, yo me imagino que lo de la pista helada supongo que sería haciendo lo que ha comentado Ángel de la reversa, ¿no? Porque claro, los frenos ahí no creo que hicieran mucho. No sé si nos puedes explicar un poco Sí, cómo se puede claro. hacer eso, ¿no? Que a mí todavía, estoy hablando de hace casi 40 años y me pareció magia, ¿no? Sí, claro que puedo explicarlo, pero hay que separar dos cosas, la niebla y la reversa. Tú las has relacionado mucho, no. La reversa en los aviones turbohélice y la inversión de empuje que se llama en los aviones reactores son dos cosas que hacen el mismo efecto, pero son distintas. Lo expliqué en una tertulia en la que tú no estarías. La reversa es que se hace girar el paso de las palas de la hélice de tal manera que echan el aire hacia adelante en vez de hacia atrás, que es lógicamente lo normal. No se invierte el sentido de giro de la hélice, se invierte el ángulo, es decir, la pala de la hélice en vez de remar hacia atrás, rema hacia adelante, con lo cual va echando. Eso es un freno potentísimo, mucho más que los frenos que se usan en los pedales, ¿no? Como si fueran los de un coche, y que esos hay que usarlos ya cuando el avión está prácticamente parado, porque si no, bueno, o tienes un sistema de anti-skid, como llevan también muchos coches, ahora no me acuerdo cómo se llama en el coche, para que no se bloqueen las ruedas o te cargan las ruedas. Entonces, la forma inmediata, fácil es eso. Tiene sus peligros también, si está el avión muy parado y tú sigues con la reversa, toda la porquería que mandas hacia adelante, porque aunque la pista esté muy limpia, siempre hay alguna, como además el avión procede hacia adelante, te la comes, ¿no? Entonces, a partir de cierta velocidad hay que usarla con otra precaución. La inversión del empuje en los aviones reactores que no tienen hélice funciona de manera distinta. Salen como unas placas así, como unas cacerolas, por decirlo de alguna forma, por la tobera de escape del motor. Y entonces ese aire que sale y que causa la reacción para que el avión adelante, ahora tropieza en esas cacerolas, se invierte y ahora va hacia adelante, con el mismo efecto de que frena. Otra cuestión son los aterrizajes en condiciones de muy mala visibilidad. Bueno, pues para eso estaban las ayudas al aterrizaje que he comentado antes, que había que calibrar también, etc. Se asocia a cada una de esas ayudas, dependiendo de la categoría que tengan, lo que llamamos unos mínimos. Es decir, tiene que haber un mínimo de visibilidad para poder hacerlo o incluso intentarlo, y un mínimo de techo de nube, es decir, las nubes no pueden estar sumamente bajas. Y ya, con arreglo a eso, tú te mantienes. ¿Qué pasa? Que eso hoy en día ha ido cayendo en desuso. Ya hay aviones, este último que hemos visto, el 310, en determinadas circunstancias que son normales, tampoco nada especial, puede aterrizar incluso solo. Entonces, los mínimos de altura de las nubes, de visibilidad vertical, se convierten en 5 metros, que es prácticamente la altura de los ojos del piloto hasta el suelo. O sea, cero, como si fuera cero. El avión incluso aterriza y frena en la pista él solito, en el eje de la pista. Con otros aviones, pues hemos volado toda la vida con el estándar, que eran, por ejemplo, 200 pies de techo, que son 70 metros. 60, 70 metros mínimo de distancia vertical entre el suelo y la base de las nubes para poder aterrizar
allí donde ibas a pretender hacerlo. Y luego, en cuanto a nieve, pues sí, pistas heladas. La pista helada, nosotros llamamos pista contaminada. Bien puede ser hielo ya compacto, o toda la pista, o parches, o bien tal. Algunas veces, bueno, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, en Bratislava, una vez que aterricé allí con el presidente Aznar, aterricé dentro de una niebla tremenda, en una zona que estaba absolutamente nevada, todo era blanco, quiero decir, pero hasta la pista, el asfalto de la pista tenía tal capa de hielo que costaba, Dios y ayuda, frenar, había que emplear frenos, frenada asimétrica y potencia asimétrica también en los motores para poder, bueno, y claro, los bordes de la pista estaban comidos por la misma nieve y todo lo que se veía a los lados era, es decir, que aterrizamos una cosa blanca, ¿no? que eso impresiona, sobre todo al pasajero, porque el piloto, bueno, al fin y al cabo, primero sabe lo que está haciendo y segundo, aunque sea algo, ve delante mucho más que el pasajero, que solo ve lateralmente, ¿no? En fin, aterrizajes así, en condiciones parecidas tengo más, pero bueno, no me voy a extender. Sí, ahora. Que vamos a ver, hay algunas preguntas por el chat y por seguir el orden, Luis Jiménez, que tiene la mano levantada. Luis. Bueno, pues ante todo que sí, quería darte, Ángel, las gracias una vez más, no solo por esta charla, sino por todas las que nos has dado, que siempre han sido amenísimas. Tienes 29 personas en este momento, algunas se habrá ido ya, lo cual quiere decir que tienes un buen público. Y agradecerte y comprometerte a que en el curso próximo continúes con tus experiencias que a todos nos encantan, que son desconocidas, sobre todo para la mayoría de los asistentes, y nos ilustras sobre todo de una forma muy gráfica, nada pedante en absoluto, sino en plan castellano antiguo, que es lo que yo creo que a todos nos gusta. Y no te puedes negar, Ángel, para el curso que viene, para hacer alguna de estas más, porque si no, sabes que conocemos a la Guardia Civil y la mandamos a tu casa y te obligan a venir aquí así. Y una segunda cosa, seguro que a todos nos gustaría que nos contaras de lo que nos puedas contar, porque todos somos conscientes que hay cosas que no puedes contar. Como piloto de la Casa Real y de haber transportado a gente muy importante, pues alguna anécdota, alguna cosa, te repito una vez más, de las que puedas contar. Simplemente, muchas gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias por esa concesión. Efectivamente, yo tengo que decir, la frase no es mía, pero es muy buena y viene al pelo. Es decir, mire usted, es que lo que yo puedo contar no es interesante y lo que es interesante no lo puedo contar, ¿no? Está muy socorrida. Bueno, no sé, yo destacaría, yo volé con el actual rey, príncipe entonces, como unas 60 veces, al terminar las conté, ¿no? Conté, digo, bueno, por curiosidad, como cuántas me sale, cuántos tramos de vuelo. Con la reina Sofía también, como unas 60 veces, y con el rey Juan Carlos fueron unas 200. Tengo que destacar dos cosas. Primero, el trato que me dio, que fue siempre amabilísimo, hasta decir basta. En parte beneficiado por su conocimiento del avión. Mucha gente me pregunta si sabía volar, si era verdad que volaba. Bueno, yo he de decir que cuando volaba yo cuando volaba yo con él, él ya no volaba, no se sentaba en cabina, pero todos mis predecesores, excepto el anterior a mí, lo han tenido en cabina y sí sabía.
Pero es que además, no teniéndole en cabina como piloto al mando, sí le he tenido muchas veces sentado entre piloto y copiloto. Y simplemente charlando con él del avión. Y además el avión, el Airbus 310, que era un avión nuevo, en el que, claro, él no sabía nada y me hacía muchas preguntas. ¿Y esto cómo se hace? ¿Y en este avión dónde ves tal parámetro? Y, bueno. Entonces, las preguntas que hacía, he de decir que son de piloto, de profesional, porque hacía unas preguntas con muchísimo sentido, empleando el vocabulario nuestro, etcétera. Eso da mucha tranquilidad, no solamente en el trato, sino la comprensión que ves que va a tener hacia los problemas que puedan presentarse durante el vuelo, que siempre hay alguno, ¿no? O de puntualidad, o de da mucha tranquilidad. No solo eso, sino que si alguna vez se presentaba un problema, él lo primero que hacía era quitarle importancia, contar un chiste o una gracieta y tal. Y luego de decir también que tenía un gran sentido de que él no era la autoridad a bordo. Fijaros lo que digo. Es decir, si él me decía en mitad del vuelo, nos damos la vuelta porque he decidido que no voy. Yo, lógicamente, me hubiera dado la vuelta en el mismo momento y sin cuestionar lo más mínimo, porque por razones evidentes. Pero él siempre decía, cuando yo le daba a elegir entre alguna opción, hoy me decía, nada, aquí el que manda eres tú, me decía. Tú hazlo. Esa frase a mi madre le emociona muchísimo. Aquí mandas tú, lo que tú digas. Alguna vez, incluso a la reina Sofía se lo dijo, no, lo que tú digas, lo que diga el piloto, lo que diga Ángel. Y ahí se quedó. Y bueno, eso da muchísima confianza. Y efectivamente sabe mucho. Algunas veces ya he dicho que me han preguntado la gente detalles y os podría dar ahora de ocasiones en las que ha reaccionado como reacciona un piloto, como reaccionaría, por ejemplo, yo mismo si ahora estuviera a bordo de un Jumbo haciendo, o de un 380 haciendo otra cosa. Pues la conversación que podía tener con el piloto sobre el avión sería en unos términos muy parecidos, ¿no? ¿Y a los políticos que también has llevado se comportaban igual? No, porque ahí ya había diversidad. En mi época yo noté mucha diferencia entre, no ya la familia real, sino los pasajeros de Casa Real y los pasajeros de presidencia de gobierno o ministros, ¿no? Era muy distinto. Bueno, no sé, las circunstancias, yo tengo mi propia explicación para todo eso, pero son muy, muy distintas. La tipología, de la misma manera que entre un periodista y un diplomático hay diferencias, entre un militar y un, no sé, las hay porque somos distintos. Hay más similitudes entre diplomáticos y periodistas, por ejemplo, y entre políticos, a ver, me lo he dicho mal, entre militares y diplomáticos y entre políticos y periodistas. Y a su vez, discrepancias en los dos grupos, ¿no? Pues algo parecido, pues yo creo que se me entiende, ¿no? Perfectísimamente. Lo puedo redondear diciendo que, bueno, los tiempos son distintos. El tiempo de un ministro, la ambición por llegar a otra cosa, o el subsecretario de Estado que está con él, la ambición por llegar a ministro, a lo mejor, ambición política, es un término despectivo, pero ambición política, se miden los tiempos de manera muy distinta a como se miden en Casa Real o como se miden en el ejército. Es como otra pasta. Seguro. Muchas gracias, Ángel. A ver, hay una pregunta que hace a través del chat Javier Fernández y es si en alguna ocasión has tenido que aterrizar en Tegucigalpa. No sé por qué. Sí, no sé si es que lo sabe o qué. Es una pregunta que hace. ¿Has podido aterrizar? ¿Has aterrizado alguna vez en Tegucigalpa? Sí. Yo te la transmito y... Sí, lo dice, seguramente lo dice por la colina que había allí delante, en Tonquintín, ¿no? No, yo... Hola, buenos días. Me ha encantado la charla, enhorabuena.
Yo lo digo porque yo estuve trabajando en un proyecto en Telefónica como 5 años en todo Centroamérica y tenía que ir a los 5 o 6 países estos y pues cada 10 días o así aterrizábamos en Tegucigalpa. Tegucigalpa, a nosotros nos decían que era un aeropuerto que no cumplía las normas IATA y nos asustaban mucho porque, claro, está en mitad de una ciudad que es llena de ranchitos, que cuando aterrizas el avión ponía todos los motores en reversa. Me he acordado cuando estabas contando lo de los aterrizajes estos con hielo y tal. Y además nos decían que la pista era cortísima. De hecho, nosotros muchas veces aterrizábamos, paraban los motores, dejabas de rezar, el avión se daba la vuelta y acababa en una autopista abajo con los coches pasando y nos decían que 1 o 2 veces al año el avión seguía para adelante y se caía. Entonces, era para ver si había... Sí, he aterrizado allí y no solamente el problema de la pista es que es corta, que ahora creo que la han alargado, sino que en cabecera de pista había una colina que ya han quitado, pero había una colina. Eso obligaba a muchos aviones a hacer el aterrizaje de 2 maneras posibles. Una, llegar hasta la colina con muy poca velocidad y muy poca altura, preparadísimo para inmediatamente reducir la potencia y dejarse caer hasta la pista, aunque dieras un golpecito más, y empezar a frenar ahí inmediatamente, porque al otro extremo lo que hay es un precipicio, efectivamente, que es el que tú dices. Esa era una forma. Y otra forma, sobre todo espeluznante para los aviones grandes, el llegar muy alto al aeropuerto era, yo creo que ya no, desde que quitaron la colina, como si fuera una cantera, que no han dejado nada. Pero bueno, pues llegar muy alto y hacer un viraje, que lo solían hacer hacia la izquierda, un viraje de 360 grados, que llegaba hasta la cabecera de pista, obviando esa colina, pero claro, que obligaba a nivelar los planos, dejar de estar virando justo en el momento de poner las ruedas. Había que hacer coincidir ambas cosas. Es duro. Y luego tiene una parte civil que es más llana, pero el mismo aeropuerto tiene una parte militar a la derecha, así muy alta, que está en plena pendiente y en la que una vez que aparqué allí, como está en pendiente, me aparcaron perpendicular a la pendiente y me quedé como torcido así, era una sensación extrañísima, ¿no? Bueno, pues como cuando dejas el coche con las ruedas derechas subidas a algo y luego quieres salir por la derecha y la puerta no te cuesta más trabajo abrir, cosas de estas. Allí fui con el príncipe entonces a un relevo presidencial. Preguntan Ángela Algora, nos pregunta si puedes en estos momentos, podrías seguir pilotando un avión. O sea, podrías irte a un avión y cogerle, o hay licencia. No, podría hacerlo, y estoy convencido de que no me mataría, pero con muchas dificultades. Pero legalmente no podría hacerlo, porque esto está sumamente regulado. Aparte del título de piloto general, digamos, hay que tener la licencia para cada tipo de avión determinado, incluso cada versión. Y luego dentro de eso, para cada tipo de misión hay también una licencia específica. Es decir, yo he pasado por épocas en las que he aprendido un avión nuevo, he podido volar con él en visual, pero luego en instrumental, pero si iba a hacer un lanzamiento de paracaidistas o un reabastecimiento en vuelo, misión de la que hoy no he hablado nada, pero que he hecho mucho, que es repostar a otros aviones desde el aire, en plan cisterna, pues cada una de esas actividades requiere su propia licencia y además caduca. Si en 3 meses no has hecho un mínimo de 2 misiones de esas o lo que sea, las pierdes. Y las puedes recuperar, pero como se recuperan los puntos ahora al que los pierde en la Dirección General de Tráfico, es decir, hay que pasar por un proceso de instrucción para recuperarlo de nuevo, ¿no? Entonces ahora legalmente no podría volar nada, ni una simple avioneta de nada, aunque, vamos, si fuese un avión complicado, incluso los que ya he volado, yo no estaría ahora entrenado como para hacerlo. Se requiere mucho entrenamiento. Pero hombre, una avionetita sí, eso es como lo de montar en bicicleta. Si no me ve nadie y nadie me va a multar, pues yo creo que
lo haría mejor o peor. Le sacaría un rendimiento mínimo o lo que sea, pero matarme no me mataría. Y tú, Ángela, si vienes conmigo, no, tampoco. Ángel, te lo decía porque ya que estábamos encerrados, cuando saliéramos, que nos dieras una vuelta por España para animarnos un poco. Muchas gracias, ha estado estupenda toda la reunión. A ver, tiene una pregunta, tiene en la mano Carmen Cañete. Carmen. Yo, el marido, José María. Ah, aquí pone Carmen Cañete. Sí, bueno, ella es la que maneja el aparatito este, que yo de estos ordenadores no entiendo nada, hijo. Claro, pero ten en cuenta que no tenéis vídeo, con lo cual no os estamos viendo. Entonces... Ya lo sé, sí. Venga, adelante, marido de Carmen. Mira, cuando hablabais del aeropuerto de Tegucigalpa, recordaba una conversación que he tenido el otro día con un vecino aquí de casa, comentando el tema de aterrizaje de los aviones. Me parece que se refería al aeropuerto de Bogotá, de La Paz. Y me comentaba que era el único aeropuerto del mundo donde los aviones, para aterrizar, en lugar de descender para tomar tierra, tenían que tomar altura, porque el aeropuerto está tan alto que tienen que subir. No sé si eso es verdad o no, pero vamos, esa no era la pregunta. La pregunta que yo le quería hacer a Ángel era más de tipo trascendente. Mira, yo estaba a punto de matarme 10 o 12 veces en la vida por accidentes diversos. La última vez a Marichu y a mí precisamente nos llevó un camión 70 metros a rastra, nos tiró por un barranco abajo. Marichu tuvo una costilla rota y una brecha en la frente y yo rotura de tímpano, fue lo único. Desde entonces yo tengo un sentido trascendente de la vida, sobre todo desde el tipo de vista providencialista. Yo soy tremendamente providencialista porque creo que en las circunstancias mías muchísima gente se hubiera matado. Cuando le he oído a Ángel comentar toda su historia profesional, la cantidad de veces, los problemas que ha tenido, y ahora vemos, por ejemplo, últimamente ha habido pues, los accidentes estos de compañeros suyos que se han matado los hombres de 2 o 3 accidentes. Ángel, ¿tú no tienes un sentido también providencialista de no explicarse uno realmente su propia existencia, por qué es y estamos donde estamos y no en el otro lado? Bueno, pues te contesto. Encantado. Vamos a ver, La Paz, lo que has contado será de aviones que vuelan muy bajito. No lo sé. Aviones que... Dime. No, digo que yo no he estado nunca, te digo lo que me comentó el vecino, no es nada. Ya, bueno, pues dile a tu amigo que será de aviones que vuelen muy bajito, que para aterrizar tengan que subir. Es un poco absurdo. Normalmente el bajar. El problema de los aeropuertos que están a mucha altura sobre el nivel del mar es que allí la densidad del aire es menor y ocurren cosas como, por ejemplo, que el avión vuela más rápido. Porque la densidad del aire es menor. La velocidad sobre el suelo, excluyendo los vientos, lo que llamamos velocidad verdadera, es mayor. Entonces pasan cosas que no te esperas. Es decir, llegas hasta la pista mucho más rápidamente. Si vas a hacer un viraje, enseguida te comes la dirección que tienes que tomar, porque o lo empiezas antes o te la comes porque vas más deprisa. Si estás tirando paracaidistas y en vez de hacerlo a nivel del mar es en un prado grande que hay en los Pirineos, pues tú vuelas más deprisa. Es decir, que tienes que apurar que el primer paracaidista caiga en el primer lugar donde puede caer para que el último no se te salga, ¿no? Cosas así. Eso en cuanto al altura. Dices que he contado la vida. No, toda la vida no he contado. Desgraciadamente o afortunadamente tengo muchas más cosas que contar, pero que no encajaban en la charla de hoy, que se requería, primero, que no fuera muy larga y segundo, que estuviera muy enraizada en cosas tecnológicas, ¿no? Pero vamos, anécdotas tengo para parar un tren. Y en cuanto al sentido escatológico de la vida, pues yo creo que lo tengo, pero aparte de la profesión aeronáutica, ¿no? O militar. Quizá haya ayudado algo, pero sentido providencialista, has dicho, ¿no? No, lo que sí sé es que en esta profesión pasa un poco al revés que en la vida en general, que en la vida en general cuanto más vives, pues más aprendes, ¿verdad? Y aquí diríamos, cara al accidente posible, que cuando
más aprendes, más vives. Un poco al revés. ¿Te vale la respuesta así? Hombre, yo me imagino que los compañeros estos que se han matado últimamente debe ser gente con una preparación excelente. Vamos, un avión es de una categoría tal que me imagino que la preparación que tienen es absoluta. Y tener en un momento perder la vida como la han perdido, además muy seguidos, porque han sido 2 o 3 accidentes últimos, ¿no? Sí, sí, bueno, es tristísimo. La verdad es que hemos ido mejorando muchísimo. En otras charlas anteriores os he contado cosas de seguridad de vuelo, ¿no? Y sobre todo del progreso que se ha hecho en seguridad de vuelo. Yo suelo decir en estas conversaciones que cuando echo la vista atrás y me miro a mí mismo en la época en la que habéis visto esa fotografía cuando estaba con la Booker, ¿no? En aquella época era terrible porque de cada promoción que salía de la academia en el primer año, se mataban 2 o 3 y luego empezaba un goteo que ya iba bajando. Cuando llegaba comandante todavía se mataba alguno más. Y aquello era terrible, pero aquello lo teníamos asumido. Curiosamente, pero con normalidad. Nadie pensaba que iba a ser él. Es algo parecido como cuando empieza una Semana Santa en las que se podía salir, ¿verdad?, en el coche, y alguien decía, el año pasado hubo 57 accidentes con 100 fallecidos. Y de todas maneras te vas a Valencia. Pues nosotros estábamos viendo eso y seguíamos la carrera, esperando, no sé, claro, pero de alguna manera lo teníamos asumido. Aquello, afortunadamente, ya ha bajado. Ahora yo tengo por ahí algunos libros que hablan de distintas promociones, las experiencias, los que han faltado ya y los que no, y son claramente menos. En las primeras promociones era una especie de escabechina, unas veces por negligencias, otras veces por fallos materiales, muchas veces por fallos humanos, muchas veces también porque la meteorología, por ejemplo, jugaba un papel que ahora los aviones modernos no dejan que juegue y tienes muchas más salidas, ¿no? Muchas más opciones. Te cuesta más aprender, manejar todo, dominar todo, pero cuando lo dominas lo haces todo con una seguridad mucho mayor. Pero sí que es cierto que el número de accidentes entonces era muy grande. Sigue siendo, humanamente hablando, igual de triste, lamentable, etcétera. Claro, no podía ser de otra manera. Pero sigue pasando y lo grave es que seguirá pasando. Tendemos a que sea el mínimo, pero los 0 accidentes no se van a producir nunca. Siempre hay un riesgo, siempre habrá algún caso. Entonces, bueno, ponemos todos los medios a nuestro alcance. La seguridad del vuelo no es solamente de los pilotos, la seguridad del vuelo compromete a los mecánicos, compromete a todo el mundo, a los controladores, todo el mundo está implicado. Y todo el mundo pone de su parte y es el mínimo. Pero yo creo que hemos llegado de manera asintótica a reducir esto, bueno, más que asintótica. Hasta ahora ha sido muy inclinada la curva, pero ya a partir de los niveles alcanzados, no hablo de la aviación española, hablo en general, ya será asintótica, es decir, que todavía disminuirá el número de accidentes, pero siempre habrá algún caso. Y si no, te puede ocurrir como el piloto ese de Sherman Wings que se quiso suicidar, o sea que se te escapa por todas partes. De todas formas, Ángel, soy Marichu. No es posible que actualmente el C-101 que patrullan en la patrulla Águila esté ya un poco obsoleto este aparato, porque han sido 3 accidentes seguidos con el mismo tipo de avión. Sí, mira, Carmen o Marichu, la mente humana es muy complicada y muy ambiciosa. Entonces queremos entenderlo todo, y está muy bien que queramos entenderlo todo. Nuestro afán por entenderlo todo hace que agrupemos las cosas. En este caso, los accidentes. Y agrupamos así de una manera que parezca que lo podemos entender. Y entonces le buscamos una explicación. Los aviones, la vida de un avión no es como la de un coche. Nosotros hemos tenido
Antes he mencionado al Hércules, que empezó el primero en el año 73, pues ya veis que han pasado 27 y otros 20, 47 años volando los Hércules. Cuando tuve contacto por primera vez con los Boeing 707, me parece que ya iba por 43 años los que tenía el más viejo de ellos. 43 años. Estas cantidades en coches son tremendas, no se dan. No se dan más que para coleccionistas. En avión no. Los aviones están mantenidos y bien mantenidos en la inmensa mayoría de las fuerzas aéreas y de las compañías aéreas que hay en todo el mundo. Y si no, no vuelan. Hay que cometer una irresponsabilidad muy grave para dejar volar a un avión, por muy obsoleto que sea su diseño, que vuele si no está en condiciones. La Booker esa que habéis visto en la foto detrás de mí con el mono de vuelo y tal, esa bien mantenida puede volar hoy. La ciencia ha progresado mucho, pero no impide que aquello que voló siga volando. Bien mantenido, un avión puede volar muchísimo tiempo. Entonces, el caso concreto del CASA 101 que me estás diciendo es mucho más moderno que los casos que estoy explicando. No tiene por qué pasarle nada si va bien mantenido, y lo está. En la mayoría de los casos, los accidentes se producen o por fallo de material o por fallo de personal. Es muy triste e irresponsable a su vez buscar una explicación sin haber hecho la investigación correspondiente. Pero hay que admitir, y lo admite cualquier profesional, que la mayoría de los casos es por fallo humano. Sin referirse a ningún accidente concreto, porque eso supondría señalar culpabilidades y buscarlas donde no las hay. También ocurre, sobre todo en la aviación comercial, que hay diversos protagonistas, diversas partes implicadas. El fabricante del avión, que dirá que ha sido un error de la compañía que dirá que no estaba bien el manual, o que se equivocaron los pilotos, el sindicato de pilotos que dirá que de eso de ninguna manera, que siempre le echa la culpa a los pilotos, que la culpa es del fabricante, etcétera. Las diversas partes se echan la culpa unas a otras. Cuando son aviones militares no es igual, pero entramos en dinámicas parecidas. Y en concreto lo que me dices, yo no lo creo así. Después de haber volado muchos aviones, he volado 11 tipos de aviones distintos, siempre dentro del Ejército del Aire. Fuera he volado alguno más, pero bueno, dentro del Ejército del Aire. Y viendo el mantenimiento que se ha hecho siempre de los compañeros de mantenimiento, los ingenieros, los mecánicos, nosotros mismos, no puedo admitir que se le eche la culpa a que el avión es viejo o a que, si el mantenimiento está bien hecho, el avión puede ser muy viejo, pero sigue volando bien y no hay por qué temer nada. Yo me iría ahora mismo, exceptuando lo que ha dicho antes Ángela, si pudiera y fuera legal y todo eso, me iría a volar con plena confianza cualquier avión del Ejército del Aire por muchos tiempo que tuviera, volvería al Hércules. Entonces, si yo voy con esa confianza, conociéndome el percal, ¿por qué no vas a venir tú conmigo, Marichu? Pues sí. Bueno, vamos a ir terminando. Hay una pregunta, pero que yo creo que lo han entendido mal, de Blanca, que dice: ¿cómo aterrizaste esa vez que has contado sin tren de aterrizaje? Yo creo que no, que dijiste que lo llevabas abierto, que no lo podías haber guardado, ¿no? Creo que fue al revés. No sé. No, yo iba, supongo que se refiere a la avioneta esta, la Baron. Yo iba detrás en ese momento como un pasajero y aterrizamos normal, con el tren de aterrizaje normal. Lo que pasa es que era lo que llamamos, y lo expliqué antes, una toma y despegue, que a continuación había un despegue. Y el hombre, mi compañero, se equivocó. Me podía haber pasado a mí, pero se equivocó. Y en lugar de subir los flaps, subió el tren de aterrizaje, con lo cual las ruedas se plegaron, nos caímos al sol, cada día nos despegamos, ¿no? Yo creo que se refiere a eso. No he aterrizado sin tren. Antiguamente se decía que había dos clases de pilotos, los que habían aterrizado alguna vez sin el tren de aterrizaje, se habían olvidado, y los que lo harían alguna vez, como diciendo, a todos nos va a pasar. Eso era en una época en la que luego se pusieron tantos sistemas de comprobación de que el tren está bien, que ahora mismo eso es
inaudito. Ya no se dice, la frase ha perdido vigencia y no se emplea. Bueno, vamos a ver, hay dos preguntas más y Blanca quiere matizar la pregunta que te ha hecho y lo tenemos que ir dejando esto. No, solamente nos acercamos a las 2 horas. Buenos Blanca. días, soy Juan. Eres Juan Blanca. Perdóname, Juan. es que lo tenemos con el nombre de mi hija. Bien. Ángel, nada, que muchísimas gracias, que ha sido interesantísima. Y Miguel, es que te había entendido mal lo del tren de aterrizaje del avión, pero ya se me has aclarado. Que nada, que muchas gracias. Una... Bueno, hay 2 preguntas, van a ser las últimas. Voy a alterar el orden para dejar, ya lo entenderéis. Una de Juan, por favor, y la última de Pepe Marinero antes de cerrar. Juan, por favor. Juan. Se nos ha ido Juan. No sé dónde está Juan ni quién es Juan. Sí. ¿Está o no está? Estoy aquí, un momento. Vale, venga. Pues. ¿Me oís ahora? Sí, por favor, ser breves, que nos estamos acercando a las 2 horas y esto ya es exagerado. ¿No me oís? Sí, sí, te oímos. Que sí. Sí. Un saludo a Ángel. Esta conferencia no me la hubiera perdido por nada. Y precisamente yo estuve como piloto de complemento, llegué a Salamanca y allí pues nada, allí al final me suspendieron después de la Croacia, lo tuve que dejar con mucho lloro, yo era muy jovencito y en fin, o sea, ha sido desde luego unos recuerdos fabulosos, esto no me lo hubiera perdido por nada. Y otra cosa es lo que decías del Hércules de 40 años y eso, que el mantenimiento, yo me acuerdo que muchos aviones cada cierto tiempo pasan por maestranza y los van desmontando prácticamente casi todo el avión para revisarlo todo completamente, no solamente los motores ni nada de eso, sino todo lo que es fuselajes y demás. Nada más. Muchísimas gracias por la conferencia. Gracias. Sí, así es. No sabía lo tuyo de complemento, por cierto. Y así es, el mantenimiento lo tenemos repartido en 3 escalones. Hay lo que llamamos primer escalón, es a pie de pista, las revisiones que hay que hacen los mecánicos, que hacen los propios pilotos. Antes de cada vuelo hay una serie de cosas que se revisan. Segundo escalón son otras cosas que se revisan más cuidadosamente, desmontando en los hangares de la propia base, tal. Y el tercer escalón ya incluye otras cosas. Y luego hay grandes revisiones que, pues lo que he contado, por ejemplo, de más de media tonelada de polvo que apareció en un Hércules, en los bajos de un Hércules, fue haciendo una de esas revisiones grandes en las que se desmonta todo. Y luego se vuelve a montar con las mismas u otras piezas, dependiendo de la condición en la que se encuentra. Bueno, nos acercamos a las 2 horas. Ha habido un momento en que ha habido 31 participantes y la última intervención para Pepe Marinero y tras su intervención y la contestación de Ángel cerramos. Adelante, Pepe. Hola, buenos días. Seré muy breve por esta necesidad. Vamos a ver, es volviendo al tema de la trascendencia. Yo, como marinero, también me muevo en una forma que también puede ser peligrosa. En momentos determinados, si se juega uno la vida, ¿no? Entonces, nosotros ahí en la mar tenemos un dicho, ¿verdad?, que dice: el que no sepa rezar, que venga por estos mares, que ya verá cómo aprende sin que se lo enseñe nadie, ¿no? O sea, quiere decir que tal. Entonces, en todos los barcos hay una imagen de la Virgen del Carmen. Yo en todos los barcos que he ido, hay una imagen de la Virgen del Carmen que se lleva allí en el puente o en las proximidades. Por eso de la vida peligrosa que estamos aquí viviendo en esta tierra. Y yo le pregunto, Ángel, si tú en los aviones que has ido alguna vez, ¿llevasteis alguna estampa o algo de la Virgen de Loreto? Bueno, pues te contesto muy brevemente de una manera que yo creo que te va a gustar mucho. Vamos a ver, sí,
esto vale también para José María, el de Maricho. Claro, hay la exposición al riesgo, incluso a perder la vida, mueve a las personas a otro tipo de reflexiones. Si son muy religiosas, pues las aferran más a su religión. En este sentido diré que el sacerdote de la base de Alcantarilla es el que más ocupado ha estado siempre, porque los soldados, sobre todo en las épocas de reemplazo, cuando se tiraban en paracaídas, confesaban siempre el día antes más que la media, vamos a decir. Te contestaré también otra cosa que tiene que ver con esto. En 2 ocasiones pude hablar durante largo rato con la reina Fabiola de Bélgica. Como ya estaba muy mayor, en la segunda ocasión hablamos de lo mismo que en la primera, pero me contó que el rey Balduino, que era muy aficionado a volar, pero volaba avionetitas y tal, pero a él le gustaba. Y contaba, eran los dos muy católicos, contaba cómo una vez que estaban procediendo hacia Zaventem, que es el aeropuerto de Bruselas, vieron por una carretera que había un atasco inmenso y que se había producido por un accidente al principio y tal. Pero pasadas unos kilómetros, los coches circulaban con normalidad y no sabían que se iban a encontrar, evidentemente, con un atasco como ese. Y entonces me decía la reina Fabiola, que le había dicho al rey Balduino, que aquello le hacía reflexionar. Dice, es como Dios que está viendo el futuro, está viendo lo que va a pasar, y eso le llevaba a reflexiones de tipo religioso. Concretamente, llevar a bordo, yo no he llevado nunca ninguna imagen de nuestra patrona, la Virgen de Loreto, aunque la he llevado siempre muy dentro, como podréis comprender. Pero sí te puedo contar, sobre todo a los sacerdotes que se lo cuento les gusta mucho, que en una ocasión, que es la ocasión en la que más cerca he estado yo de la muerte, que fue una tremenda noche en Buenos Aires, con el famoso fenómeno de la sudestada que me pilló allí. Después de todo lo que pasó, horas después, ya cuando salía del aeropuerto Jorge Newbery, que se llama, me dijo el agregado, yo te llevo, vente en mi coche, los demás que vayan en la furgoneta, pero yo, porque le conocía, vamos amigo, yo te llevo y tal. Llegamos a la puerta de la base y había una barrera, y en la barrera paró para darle unos papeles al soldado de allí. A mi derecha, como estaba todo tan húmedo y todo eso, el cristal se había empañado y hice así, vi una luz pequeña y desempañé el cristal para ver qué era esa luz. Y era una pequeña capillita así triangular en donde había una imagen de la Virgen de Loreto, que es también patrona de la aviación de allí, de la de Perú, como de la de Italia. Entonces, esta otra anécdota les gusta mucho que se la cuente a los sacerdotes y a cualquier otra persona que sea muy religiosa. Pero contestándote a ti, no he llevado nunca ninguna imagen a bordo. Bueno, pues nada, solo queda agradecer a Ángel por estas 2 horas entretenidísimas que nos ha tenido a todos embelesados.